El día de hoy vamos a tratar lo que hemos dicho ayer, cómo nosotros podemos ver los hongos macroscópicos del uso de alimentación humana. Inclusive, si ustedes han visto el video, decía que muchos de los hongos generalmente que se utilizan en la alimentación humana también se pueden confundir en este caso con hongos que pueden ser peligrosos, ¿no? Porque tienen toxinas y pueden llevar inclusive a la muerte, ¿no? Inclusive en otros países también pueden utilizar estos tipos de hongos, ¿no? Pero la prohibición es, en este caso, que no lo mezclen, en este caso, con licor, ¿no? Porque el licor con las sustancias que pueden tener, pueden hacer una reacción sinérgica y eso le puede ocasionar principalmente estos problemas que pueden llevar, en este caso, a la muerte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que los hongos, le decía, se cultivan desde hace muchos años, ¿no? El primero fue la oreja de ratón también, aunque el primero lo reportan el Lenitus edodes. Sin embargo, también hay otros reportes donde la oreja de ratón, que es la auricularia SP, dice que hace 600 años, después del chitei japonés, que es la Lentinula edodes, ¿no? Hace 1000 años, ¿no? El champiñón Agaricus bisporus hace 1600 años, es decir, que los primeros generalmente que nosotros podemos ver en este caso es la auricularia, la Lentinula edodes, Agaricus bisporus, y últimamente Pleurotus ostratus o diferentes pleurotus, que es en el año 1900, ¿no? Entonces, las culturas orientales, principalmente China y Japón, han cultivado y han consumido generalmente estos hongos por sus propiedades medicinales, también su sabor agradable y sabor, en este caso, nutricional, ¿no? Japón se ha puesto en la vanguardia en la investigación, en este caso sobre beneficios de los hongos para la salud, y ha encontrado que ciertos hongos, en este caso, refuerzan el sistema inmunológico inclusive, ¿no? Es igualito que en este caso algún tipo de frutas, que también frutas, verduras que tienen a veces poderes antioxidantes, entonces nos pueden reforzar, y en este caso han visto que estos hongos también pueden reforzar el sistema inmunitario y ayudan a combatir ciertas enfermedades, ¿no? Y mediante técnicas modernas han identificado numerosos componentes bioactivos, los cuales reciben ciertos efectos benéficos en la salud. Lo que quiere decir que han obtenido los metabolitos secundarios, y estos metabolitos secundarios que tienen los hongos pueden tener este tipo de actividad, ¿no? Entonces, la importancia de, de los hongos en la alimentación humana reside en su valor dietético, porque si ayer hemos visto de algunos hongos, no de todos, el bajo contenido de carbohidrato y de grasa que pueden tener, ¿no? Hay unos que sí, el nameco, que tiene cantidad de grasa, pero los otros generalmente tienen poca cantidad de grasa, pero sí vamos a ver que tienen vitaminas y tiene hierro, que son fuentes principalmente importantes, en este caso para el ser humano, ¿no? Tiene proteínas también entre 20 y 40%, y vitaminas que se colocan inclusive arriba de la mayoría de los vegetales, frutas y verduras, ¿no? Adicionalmente resultan ser complementos deliciosos en las comidas por sus propiedades organolépticas. Yo le decía que en el Perú generalmente no tenemos todavía esta cultura de consumir hongos, ¿no? Como en otros países. Solamente a veces conocemos o más frecuentemente que se utiliza son el hongo del tallarín, que utilizan en las salsas rojas, el champiñón, que al menos se está viendo, pero los otros hongos no lo consumen frecuentemente, ¿no? Por decir, en la comida asiática generalmente tenemos el chitei, tenemos, le decía, la auricularia que se puede consumir, entonces ahí podemos tener, pero más de otros hongos no, ¿no? Inclusive le decía que Pleurotus sustratus, aunque Pleurotus sustratus sí lo venden en Lima, no lo consumen aquí, por decir, en nuestra región Ica, generalmente no es consumido y no es muy conocido, ¿no? Entonces, el objetivo en este caso es describir las características, al menos morfológicas, de algunos hongos comestibles de importancia humana, describir las partes que forman una seta, describir las características del sombrero, himenófero, tipo de láminas, margen de la lámina, si presenta anillo o no presenta anillo, ¿no? De los hongos comestibles, ¿no? Y describir las características organolépticas también, ¿no? Esas características organolépticas se tiene que ver también por el olor, ¿no? La textura que nosotros podemos tener de qué tipo de hongo, ¿no? Y describir los procesos de producción de agaricos de poros y pleurotosustrato, ¿no? Eso de ahí lo vamos a ver a través de unos videos, ¿no? En la forma más rápida que se puede trabajar, ¿no? Por lo tanto, la competencia de desarrollar se identifica las características morfológicas de los diferentes hongos macroscópicos utilizando la alimentación humana, así como describe el proceso de producción, ¿no?
Entonces aquí antes se trabajaba Agaricus bisporus, Pleurotus lustratus, Lenitus sedodes. Bueno, Pleurotus a veces, si podíamos conseguirlo, podíamos conseguir. Lentinula edodes, auricularia riapolita juda, el Ciaus luteus, que lo conseguíamos por decir la Lenitus sedodes, la auricularia y el Cius se consiguen en este caso secos, ¿no? Y uno lo hidrata para poder con una navajita o un bisturí cortarlo, ¿no? El microscopio, estereoscopio, placas Petri, a veces cartulina blanca y negra y algunos reactivos que no le he colocado ahí, en este caso para ver los colores generalmente a veces de los tipos de esporas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos en este caso determinar las partes de Z, nosotros tenemos que saber que está compuesto por un sombrero, ¿no? Está compuesto por el himenio, que le decía que está esta parte de acá, que es la parte del himenio, está compuesto por el pie, está compuesto por el velo, el anillo, ¿no? Está compuesto por la volva, generalmente, ¿no? Y dentro de esto nosotros sí tenemos que ver las características que podamos determinar. Si el sombrero, vamos a ver qué es lo que vamos a ver, si tiene escamas, si tiene verrugas, si tiene estriaciones, ¿no? Si forman placas, si es zonificación, en este caso, ¿no? Si nosotros observemos en este caso el himenio, nosotros vamos a ver cómo se disponen las laminías, qué tipo de laminías es en este caso. Inclusive aquí hay que hacer un corte transversal con la finalidad de ver los márgenes, porque eso les decía que son importantes en este caso para poder identificar en este caso al tipo de hongo, ¿no? Aparte de eso, también tendríamos que ver generalmente, por eso acá el himenio puede poner poros, puede poner aguijones, puede estar en láminas, ¿no? Y también se puede determinar si la cutícula se puede separar aquí también en el sombrero, ¿no? Y podemos ver este tipo de velo que le decía que en las etapas jóvenes generalmente este velo cubre o protege al himenio, ¿no? Pero cuando comienza a crecer o a madurar, este se rompe y puede bajar. Y esta caída generalmente que pueda tener aquí puede adoptar diferentes formas, generalmente con la finalidad de también poder identificar, ¿no? Por eso en este caso aparece una faldita, ¿no? Aparte de eso del pie también se tiene que ver por el tamaño, el grosor, generalmente si presenta estriaciones, escamas, etc. Pero además también podemos ver el tipo de volva. A veces este mismo lámina que a veces puede quedar acá, puede bajar acá y puede adoptar diferentes formas también, ¿no? Esto generalmente no lo vemos a simple vista porque esto está casi enterrado, casi en el suelo o en el sustrato donde va a estar. Y luego vamos a ver el tipo de micelio. Entonces, en las partes de una seta se puede hacer características macroscópicas y características microscópicas, ¿no? Entonces, estas son las características macroscópicas que ayer también les he mostrado, en donde si ustedes cortan transversalmente el sombrero, nosotros vamos a poder observar principalmente qué características en este caso puede tener, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en este caso si es globoso, ¿no? Si es en este caso hemisférico, si es convexo, si es plano, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vamos a ver el sombrerito de acá, ¿no? Entonces nosotros podemos cortar y vamos a ver primeramente esta apariencia que tiene en la parte superior, ¿no? Si es convexo en este caso, si es mamelonado, apezonado, cónico, acampanado, elíptico o troncocónico, ¿no? Entonces eso lo queremos ver. Ahora, esto es importante, también hay que medir el tamaño del carpóforo, ¿no? Entonces uno con una reglita, en este caso va midiendo, en este caso, el tamaño del carpóforo. Yo le decía que a veces depende, no es necesario que sea muy grande. Cuando es la parte industrial, generalmente se uniformiza generalmente los tamaños, ¿no? Entonces hay que medir en este caso el tipo de tamaño que pueda tener. Entonces aquí hay que utilizar generalmente transversalmente para poder cortar, ¿no? Entonces, otra parte también que es importante que nosotros podamos tener en este caso dentro del margen del sombrero es ver esta parte rojita que ustedes ven aquí, ¿no? Esa parte rojita ustedes pueden ver que puede ser recurvado, puede ser plano, en este caso puede ser decurvado, puede ser incurvado, puede ser convoluto en este caso o puede ser excedente, ¿no? En el caso del champiñón generalmente vamos a ver que es un convoluto, ¿no? Entonces ahí ustedes van a poder observar en este caso que podamos determinar, ¿no? Y luego nosotros podemos también hacer un corte, en este caso dando vuelta principalmente al champiñón y podemos observar generalmente este tipo de himenóforo, ¿no? Le decía que a veces podemos tener en láminas, podemos tener en pliegues, miren acá, por si el caso del hongo del
el cilius generalmente está como unos tubos, ¿no? Pero hay unos que parecen unos aguijones, otros en este caso medios tipos lisos, medios envolvados, como la hoja de Judas, ¿no? En la hoja de Judas generalmente vamos a ver que esto de acá es liso, ¿no? Entonces, bueno, este también es el tipo de perfil que podemos ver, ¿no? Si nosotros vemos a través del perfil, pero con respecto generalmente al pie, ¿no? Con respecto, en este caso, al pie. Esto se llama agnatas, cuando generalmente ustedes van a ver que aquí, generalmente este sombrero, vamos a ver que se une generalmente al tipo de pie, ¿no? Pero podemos observar principalmente que también aquí puede estar separado, ¿no? Generalmente está libre acá, ¿no? Aquí está distante, por decir esta parte de acá, esto lo vamos a ver distante. Aquí es decurrente porque aparte que se une, generalmente vamos a ver que esto va a bajar completamente abajo, ¿no? O escotada, cuando ustedes van a ver esto de acá, sube y después en este caso se hunde, o con collar que ustedes pueden observar en esta parte, ¿no? Es decir, que en el tipo de perfil ustedes tienen en este caso que trabajar. Ahora, sí es importante a veces tener un hongo, generalmente que tenga, esté bien formado para poder ver esta parte, ¿no? Y bueno, y estas son las láminas que nosotros podemos determinar, cómo podemos determinar, y las márgenes nuevamente, ¿no? Y esta es la superficie ya del, en este caso, que ustedes van a ver del pie, ¿no? Este aspecto que nosotros podemos tener en este caso del pie, nosotros podemos observar, ¿no? A veces puede ser estriado, ¿no? Por decir, en el champiñón a veces es estriado, a veces pueden ser completamente lisos, ¿no? Granulosos, reticulados, severados. Es decir, que esto tenemos que ver el pie, ¿no? Y la forma del pie, que en este caso, a veces cuando nos venden, en este caso comercialmente, ya no lo podemos ver esto, a veces lo cortan y a veces no podemos determinar cómo es el tipo de forma, el tipo de pie que podemos determinar, ¿no? Pero esto cuando nosotros queremos observar o queremos identificar es importante tener esta parte, ¿no? Y también la presencia de anillos, ¿no? Los anillos que podamos observar, a veces también los cortan y a veces no se puede apreciar completamente. ¿Por qué? Porque en la parte comercial tienen una medida de corte y por lo tanto a veces estos tipos de anillos no se pueden observar, pero sí lo vamos a ver cuando nosotros podemos hacer todo un cultivo generalmente y podemos en este caso trabajar, ¿no? Inclusive aquí nosotros podemos dar un corte principalmente, ¿no? Hacemos un corte para poder ver cómo es esta parte. Siempre a veces esto, inclusive a veces hay unos que están en este caso tipo vacío, ¿no? Y el tipo de volva, que también le decía que esto se encuentra, generalmente no se puede observar en la superficie, sino que está, a veces cae, como cae, está muy cerca, en este caso, a la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen que verlo en el hongo para ver? Su consistencia, si es viscosa, su higroscoposidad, generalmente, si puede tener cambio de color. Yo le decía que hay hongos que tienen cambios de colores generalmente. En hongos generalmente que son de alimentarios, no. Sin embargo, a veces también pueden tener higroscopicidad en caso de oxidaciones, ¿no? Ustedes, por decir, si han tenido la curiosidad, compran champiñón y está bien sellado, ¿no? Pero una vez que ustedes abran el tipo de champiñón, así como algún tipo de fruta, vamos a ver que ya no va a estar blanquito, como vamos a ver, sino se va a oxidar por la presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, a veces, generalmente, con la humedad, generalmente puede cambiar, inclusive a veces también los mismos hongos secos que pueden determinar, ¿no? Entonces, tienen que ver el color de la carne, que es el del carpóforo, si se ennegrece, se enrojece, hay azulamiento. El olor también, ¿no? El olor, si ustedes ponen el champiñón, tiene un olor característico. Si ustedes tienen el chiltec, tiene otro olor característico. Entonces, esos olores tienen que saber. Y tienen que saborear también, en este caso, que a veces no tienen sabor, nulo, cuando a veces no tienen un sabor, pero a veces hay salados, hay dulces, ¿no? El aspecto y el color y el tamaño, ¿no? Le decía que a veces, por el tamaño, a veces también, a veces, por decir, el champiñón, que es el portabelo, que es un tipo de boletus, es mucho más grande que el champiñón normal, ¿no? Entonces, una vez que han hecho las características macroscópicas, tenemos que hacer las características microscópicas, ¿no? Aquí hay que hacer las preparaciones, se pueden hacer utilizando los ejemplares frescos recogidos inmediatamente, o en este caso que también podamos tener a veces secos, ¿no? Y lo podemos rehidratar. Hay hongos que tienen la capacidad de poder rehidratarse y hay hongos que no, ¿no? Y una vez que adquirida prácticamente su nueva estructura, porque nosotros vamos a ver
que a veces cuando están secos no tienen la misma estructura y vamos a ver la estructura original cuando nosotros lo hidratamos, ¿no? A veces hay que hidratarlo de un día a otro, ¿no? Yo tenía unos hongos y me he olvidado de hidratarlos, recién lo he puesto en agua para verlo, a ver cómo ustedes pueden observar, ¿no? Y entonces ustedes tienen que hacer las características. Si es fresco, es mucho más rápido las macroscópicas. Y si no, ustedes van a tener, en este caso, que hacer cortes transversales, ¿no? A veces, si quieren, queremos ver, a veces ya el tipo de esporas, generalmente hay que hacer cortes, en este caso, cortes radiales, ¿no? A veces corte de la superficie con la finalidad de poder ver las paredes, la cutícula del borde, ¿no? Porque acá a veces también uno corta este tipo de borde con la finalidad de poder ver, en este caso, si es dentado, no es dentado, lo podemos en este caso hacer el tipo de corte, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos en este caso determinarlo, ¿no? Entonces, para poder en este caso poder observarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocarlo un corte muy delgadito, generalmente se suspende, a veces con una gota de agua, generalmente, y podemos también observar la preparación entre lámina y laminilla para poder determinarlo, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven cómo están haciendo el tipo de cortes también para poder observar, generalmente es el tipo de, por decirle, el himenio, el tipo de láminas, cómo está, ¿no? Y hay diferentes tipos de reactivos que también se puede usar, ¿no? Por si no todos los reactivos nos van a permitir poder observar, inclusive hay reactivos que se utilizan para cierto tipo de hongos para poder identificar. Yo no les voy a poner acá porque este también es un mundo para poder trabajarlo, solamente le voy a poner unas generalidades, ¿no? Por decir, aquí están hidratando principalmente el tipo de hongo para que después generalmente puedan cortarlo y puedan verlo microscópicamente, ¿no? Entonces acá hay una relación de reactivos químicos más utilizados que sirven para teñir o producir coloraciones mediante reacciones químicas en las preparaciones microscópicas y que van a permitir también la identificación de los caracteres, por decir, hay el reactivo de Messer, que ya le he mencionado anteriormente, sirve para estudiar esporas y bacidios, ¿no? El rojo congo diluido y amoniacal, aquí todo esto, utilizado habitualmente en la mayoría de preparaciones, fundamentalmente para determinar ascas, hifas, bacidios y cistidios, ¿no? El ácido láctico a veces se puede utilizar para observación de ornamentaciones de esporas de ascomicetes, ascas e hifas, ¿no? Yo le decía que en los hongos podemos pertenecer a ascomicetos y baciomicetos, son estos hongos, ¿no? El azul de algodón o azul de metileno al lactofenol, generalmente podemos observar mediante también ornamentaciones de esporas en ascomicetos y estructuras que se dominan cianófilas, ¿no? Y el azul de anilina para observar ornamentaciones de esporas en ascomicetos. Ahí generalmente, pero hay una lista generalmente que vamos a ver, pero de reactivos, pero de acuerdo a los géneros, ¿no? Entonces, de acuerdo a los géneros, generalmente nos ayuda generalmente a permitir identificación de los caracteres. Yo le estoy colocando en este caso algunos nada más, ¿no? Este se me pasó. Entonces, las características microscópicas generalmente tenemos que ver el tipo de hifas, ¿no? Si presenta, ya saben que las hifas que van a presentar generalmente, tanto los ascomicetos y los baciomicetos generalmente son hifas septadas, ¿no? En este caso, si van a tener reproducción sexual, generalmente vamos a ver las ascas, ¿no? Estas ascas y dentro de esto las ascosporas. Y el parafísis le decía que es una membranita, generalmente que rodea generalmente al tipo de asca, ¿no? Y tenemos también los bacidios y cistidios, ¿no? Nosotros podemos ver un bacidio y dentro le decía que aquí se puede observar también estos cistidios que pueden ser mucho más grandes inclusive que los bacidios, ¿no? Pero que no vamos a ver que tienen esporas. Pero por decir, los bacidios sí vamos a ver que en este caso pueden tener 4 baciosporas o 2 baciosporas o un bacidio también se puede determinar, ¿no? Entonces eso nos va a permitir ver, ¿no? Y también vamos a ver las esporas, que a veces también es importante, y hay diferentes métodos para poder determinar, estoy poniendo 3 métodos generalmente. Entonces, cuando nosotros vemos que ya el hongo está maduro, el carpóforo está maduro, vamos a ver que en este himenio, en el himenio, en estas laminillas, vamos a tener las esporas, ¿no? Entonces, un método es recoger la esporada, porque se llama esporal, recojo de esporas, que se presenta el pie y el sombrero, se necesita una cartulina blanca, para eso van a tener una cartulina blanca. Y en este caso, ¿por qué? Porque hay himenios que son oscuros, o negros, en este caso, porque el himenio generalmente a veces es claro, ¿no? Y entonces eso nos permite, las esporas son pequeñas, y nos permite distinguir generalmente cuando va a caer principalmente las esporas, ¿no?
Entonces aquí se realiza un agujero en la parte central y se introduce el pie del ejemplar para recoger las esporas. Entonces, lo que pasa es que aquí nosotros lo que vamos a hacer es tener una cartulina y en esa cartulina vamos a hacer un agujerito y como el pie va a ingresar abajo, entonces ese carpóforo va a quedar afuera, ¿no? Y entonces dicho pie se introduce en un vaso de agua, es decir, que ustedes van a tener un vaso de agua y van a colocar en este caso la cartulina que va a estar afuerita, ¿no? Sosteniendo en este caso al carpóforo y después de 8 o 10 horas aparece una impronta de color de la espora, es decir, que la espora va a caer, ¿no? Entonces uno retira después todo este carpóforo y vamos a ver que en la cartulina se va a ver el tipo de espora. El método 2 es seleccionar también un ejemplar maduro, evitando ejemplares jóvenes porque no vamos a tener muchos esporas ahí, y se corta la seta dejando el sombrero lo más próximo, en este caso, a las láminas, ¿no? Y ese sombrero o carpóforo con láminas hacia abajo en la superficie se quiere dejar la impresión de esporas. Entonces, ellos utilizan en este caso un vidrio transparente, ¿no? Un papel satinado y tapar el sombrero con un vaso, es decir, que lo voltean en este caso y dejar que deposite y se seque totalmente durante las 24 horas en un ambiente seco. Y luego retirar cuidadosamente el sombrero y en ese vidrio generalmente vamos a ver la espora. El método 3 es recoger una porción de la lámina y sobre un pequeño vidrio reloj, es decir, que se mezcla, ahí le han puesto se destruye con agua, y la lanceta de disección generalmente se va cortando en este caso, ¿no? Y las esporas generalmente se van a visualizar en ese pequeño, en el vidrio de reloj, vamos a visualizar en un medio acuoso, ¿no? Ahí lo vamos a colocar y vamos a detectar la presencia de esporas en la preparación, ¿no? Entonces luego de ahí sacamos y lo podemos observar, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros podemos ver las esporadas, ¿no? Entonces cuando uno deja a través, por decir, miren aquí lo que están dejando, este es el método 2 en donde colocan acá el papel o el vidrio que ustedes pueden, voltean, ponen el bajo boca abajo y lo dejan en este caso que seque. Y esta es la esporada que vamos a ver. El otro es colocarlo, por decir, al contrario, ¿no? Ustedes ponen aquí en la cartulina, hacen un huequito en la cartulina y el pie va a quedar en el agua. Y esto de acá va a quedar afuera. Entonces, como volteado, vamos a quedar también la esporada, va a quedar muy parecido. En el otro es la luna de reloj, en donde ahí sí vamos a ver las esporas. No lo vamos a ver como está acá, pero vamos a ver y podemos sacar el tipo de inóculo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver la esporada generalmente que tiene diferentes tipos de, en este caso, de color, ¿no? Entonces, el día de ayer también es un tipo de clasificación donde hay esporadas negras, esporadas blancas, esporadas rosado salmón, esporada ocre o ferruginosa o esporada púrpura o oleácea, y van a pertenecer a estos grupos, ¿no? Y dependiendo también, en este caso, del hongo que podamos tener. Sin embargo, también se puede hacer, en este caso, la tinción, es decir, que estas esporitas lo podemos sacar mediante reacciones químicas de esporas, también es de gran importancia. En particular, a veces podemos colocarlo, tomar una porción y mezclarlo con el reactivo de Messler. ¿Se acuerda que el reactivo de Messler les expliqué en la parte de hongos, generalmente que estaba compuesto por yodo y por ácido láctico, esa parte? Y entonces ustedes pueden colocar las esporas y vamos a ver que hay esporas que van a tener una reacción amiloide, ¿no? Esta de que ustedes ven acá va a tener una reacción amiloide porque aquí vamos a ver generalmente como tiene yodo este reactivo de Messler y este tiene generalmente almidón, lo vamos a ver de un color azul, ¿no? Entonces esta es una forma de poder reconocer dependiendo del hongo que podamos tener. O podemos tener también con este reactivo de Messler esta reacción rojiza, que se llama destrinoide, ¿no? Esta es una reacción amiloide, esta es una reacción destrinoide que es rojiza. O se puede quedar que no tiene, en este caso, ningún tipo de reacción, es decir, que permanece, no, ni es en este caso roja ni es morada, y esa se llama inamiloide, ¿no? Ahora, cuando se le agrega el azul del lactofenol también a algunas esporas, las paredes de las esporas toman una tonalidad azul oscura, que se dominan cianófilas, ¿no? Entonces estas son esporas cianófilas por la reacción, en este caso, que tiene con el lactofenol. Entonces hay diferentes formas que pueden reaccionar, pero esta es una de las más frecuentes que se utiliza, ¿no? Ahora, con esto que nosotros podemos, le hemos coloreado, podemos ver si la espora presenta un tubo germinativo, ¿no? Acá ve un porito germinativo,
o también puede producir un apéndice iliar, ¿no? Entonces, eso también sirve para el tipo de identificación, ¿no? Y hay más que no les voy a poder trabajar ahí, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué nos permite determinar? La forma, el tamaño de espora, si las esporas son esféricas, globosas, poligonales, son estrelladas, ¿no? ¿Qué superficie puede tener lisa? La superficie lo van a ver en esta forma de acá, ¿no? Estas son lisas, por decir, ¿no? Pero podemos tener espinosas, verrucosas, gibosas, crestadas, ¿no? Entonces, ahí lo pueden, y el tamaño será, pueden ser entre 3 a 20 micras, ¿no? Por eso se utiliza la regla micrométrica, ¿no? Entonces, esa es una de las partes de identificación. Ya si ustedes quieren hacer su especialidad en hongos macroscópicos, ahí sí van a hacer muchas cosas más, que es bastante, ¿no? Aquí le estoy dando solamente en pequeños minutos. Y tiene que ser un especialista, ¿no? Aquí vamos a ver la producción de hongos comestibles. Entonces, ¿cómo nosotros queremos hacer podemos producir estos tipos de hongos? Entonces, para esto debemos tener, en este caso, el sustrato. Tenemos que saber qué sustrato se utiliza para nosotros poder sembrar, ¿no? Entonces, en la primera parte, generalmente ya tenemos el sustrato, vamos a hacer el inóculo, ¿no? El inóculo quiere decir, vamos a ver las esporas, ¿no? Y en estas esporas, generalmente, nosotros vamos a buscar el carpóforo, así como nosotros estamos viendo, que ya es un micelio terciario diferenciado, porque ya ven el carpóforo, y en el himenio nosotros vamos a tener, en este caso, las esporas, ¿no? Entonces, con condiciones de asepsia total, vamos a ver un micelio primario, preparación del sustrato intermedio. Aquí generalmente se utilizan medios de cultivo con la finalidad que pueda crecer el micelio primario y generalmente podamos tener en este caso las esporas. Inclusive se puede sembrar con todo el tipo de inóculo, ¿no? Así como tenemos el crecimiento en el hongo que nos crece una placa cuando nosotros hemos hecho in vitro, eso lo podemos recoger generalmente para hacer la inoculación. Entonces, luego viene la producción de carpóforo, ¿no? En donde ustedes van a tener ya aquí el sustrato que necesitan, que pueden ser sustratos lignocelulísticos, para el caso de Pleurotus, o el caso de, a veces, sustratos, hay diferentes sustratos que se utilizan para el champiñón, pero generalmente tienen materia orgánica, y entonces aquí ustedes van a agregar el porcentaje de inóculo generalmente al sustrato, ¿no? Que a veces se hacen en camas, se hacen en bolsas, en este caso, y hay que hacer el control de factores ambientales, porque aquí ya está para la producción. Esto sí lo podemos hacer a nivel de laboratorio, pero aquí estamos a nivel de producción, ¿no? Entonces, aquí vamos a controlar los factores ambientales, se incuba, dependiendo en este caso del tipo de hongo, se pueden modificar factores ambientales. Yo le decía que hay unos que necesitan la luz, por eso le decía que en Estados Unidos hicieron techos, como se dice, que podían correrse, ¿no? Para que pueda entrar, en este caso, tipo de luz, ¿no? Entonces, acá hay modificaciones de factores ambientales, que es la inducción, y luego vamos a ver la fructificación. Entonces, el hongo generalmente comienza a desarrollar los primordios, que son en este caso los botoncitos, ¿no? Y entonces ya estos primordios van a ir creciendo, y el tamaño del primordio, ya cuando está el carpóforo, el tamaño adecuado, comienza en este caso la cosecha, y luego viene en este caso la comercialización. Entonces, esa es una forma en general que vamos a ver, pero cada uno tiene su proceso, ¿no? Esta es generalmente la producción de pleotosustratos, y esto es lo que de las tesis que hemos hecho. Este pleotosustrato se llama orellana también, ¿no? Tiene varios nombres, pero el común orellana, ¿no? El material es, miren, acá tienen la semilla de pleotosustratos, que lo venden, por si la molina, venden la semilla ya. Entonces ya no hacen este primer paso, la producción de inóculo, porque aquí tienen la semilla, ¿no? Entonces, en esta tesis que se hizo con corontas de maíz, rastrojos este es el orujo, miren, ¿no? Y el acerrín, este es el sustrato que se ha podido hacer. Falta trabajar en diferentes tipos de sustrato, porque también es importante la producción que nos da, en este caso, del tipo de Pleurotus, ¿no? Es decir, para que tengamos rentabilidad, tenemos que tener un buen porcentaje de producción, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer estudios de los diferentes sustratos para ver en qué sustrato es mucho mejor para su crecimiento, ¿no? Entonces, aquí preparan el sustrato, generalmente el picado, el molido, y lo ponen en bolsas. Miren que aquí ellos utilizaron un cilindro, generalmente, en donde ponían, en este caso, agua, con la finalidad de hacer
un tratamiento térmico del sustrato, ¿no? Entonces preparan el tipo de sustrato, pican, mezclan todo el sustrato, lo ponen en bolsas y lo van a llevar a un tratamiento térmico, ¿no? Una vez que tienen el tratamiento térmico, generalmente ya ustedes van a tener en este caso el sustrato que se ha eliminado, en este caso las bacterias, por el tratamiento térmico, que es un tipo de pasteurización o esterilización que pueden trabajar, ¿no? Entonces pesan el sustrato y lo van a colocar generalmente en bolsas, ¿no? Aquí están en bolsas y luego ustedes van a pesar la semilla. Esto tienen que hacerlo también con esterilidad, ¿no? Y luego estas semillas, semillas se llaman, que aquí están las esporas de las semillas, lo llaman así, ¿no? En la parte industrial, y luego lo colocan por boleo, es decir, que al azar, es decir, que colocan acá y lo mezclan, ese es por boleo, ¿no? Aproximadamente 300, y luego lo llevan generalmente en estantes. Ustedes van a ver que aquí estas bolsas lo han puesto acá y lo han cubierto, están cubiertas con bolsas oscuras. Entonces acá es la incubación de la fase vegetativa. En este caso aproximadamente es 20 días a 26 grados Celsius y 60% de humedad relativa. Estos sí tienen que tener aparatitos nada más que nos midan generalmente la temperatura, ¿no? A veces yo le decía que aquí en Ica el problema es las temperaturas, ¿no? Entonces, o trabajamos a veces en la parte de invierno, porque el verano generalmente estamos más de 30. Entonces, ¿cómo hicieron para refrescar esto? Realmente agregaban agua en el suelo, ¿no? El agua hacía que enfríe principalmente esto acá y también nos daba una humedad relativa mucho mayor. Entonces luego generalmente comienzan en este caso a crecer, esta es la fase de incubación productiva, en donde luego tienen que hacer aquí unos huequitos, ¿para qué? Para que pueda salir generalmente, ya cuando ustedes están viendo que ya el tiempo, van a salir los primordios, y aquí vamos a ver, miren, en receta. Esto es de la tesis de los alumnos que le he puesto, miren la forma de producción que se tenía, ¿no? Y ellos lo hicieron en su misma casa, ¿no? En su azotea, compraron sus anaqueles y ahí comenzaron a hacer la producción, ¿no? De 7 a 6 días, y los pleuromas, que estos se llaman pleuromas, midieron de 5 a 7 centímetros, ¿no? Entonces es el tipo de producción, ¿no? Una vez que tengan esta parte de acá, ustedes tienen que hacer lo que hemos hecho, las características organolépticas, características macroscópicas. Ellos no hicieron la parte microscópica, pero sí las características macroscópicas, porque de aquí ya lo identificaron, y hicieron pesado de Z. Y luego evalúan el cultivo. La evaluación del cultivo es importante en la producción. ¿Por qué? Porque aquí nos va a dar el porcentaje de rendimiento del cultivo y la eficiencia biológica. ¿Cuál eficiente es el sustrato que hemos trabajado, ¿no? ¿Y cuál es el rendimiento del cultivo, ¿no? Aquí tenemos que tener un buen rendimiento para decir que al producir el hongo, en este caso, es rentable, ¿no? Aquí es peso fresco del hongo, peso del sustrato por 100, y aquí también peso fresco del hongo por peso del sustrato por 100, pero esta es la eficiencia biológica, ¿no? Entonces, esto es lo que era para mostrarle en este caso